¿Le gustaría llegar a los 100 años, presidente? Por supuesto, y seguir de largo también. ¿Por qué le gustaría llegar a los 100? Y más. Porque el único milagro que hay para cada uno de nosotros, arriba de la tierra, es la aventura de haber nacido. Como es algo tan cotidiano, tal vez no le damos valor. No se valora. Pero había 40 millones de probabilidades que le tocara a otro, y nos tocó a nosotros. Así que es una aventura de la nada hacia la nada. El mientras tanto es esto. Y me gustaría, si la muerte se puede representar con aquella imagen del partido de ajedrez, el caballero en la costa, le diría a esa señora: por favor, señora, sirva otra vuelta. Pero a pesar de todo, usted se jugó la vida por una causa. Sí. Tal vez los humanos, la naturaleza nos puso conciencia, siempre andamos buscando un sentido de la vida. Algunos han dado una respuesta mística a lo largo de la historia, más allá. Otros tal vez inconscientemente nos queremos prolongar en una causa tras el sueño indeleble de ayudar a construir un mundo un poquito mejor que aquel en el cual hemos nacido. Tal vez no somos totalmente conscientes, pero tal vez hay un algo de amor a la vida que nos maneja. ¿Cree en el destino? ¿Cree que usted vino a esta vida a algo? Yo no tengo ninguna creencia más allá del milagro de la vida. Pero tengo un tremendo respeto por la gente que cree. ¿Por qué? Considero que los sapiens somos animales utópicos. Porque si uno analiza en todas las edades, siempre los grupos humanos inventaron una creencia para darse explicaciones, animismo o lo que fuera. Y eso es una constante. Quiere decir que somos un animalito que es gregario, que es social y es utópico. También tenemos nuestra cota de egoísmo, como toda cosa viva y otras. Por eso le tengo mucho reconocimiento a la gente que tiene alguna creencia. Mujica, si alguien le afirmara en este momento que Dios es real, ¿le gustaría tener un encuentro con él, un mano a mano, en un café? Bueno, tan importante, señor, si almuerza en la mesa del patrón. Justamente se murió Troilo. No puedo creer en Dios. Hay sujetos que no debían haberse muerto. ¿Quién más? Hay muchos. Pero es un decir de mi sensibilidad. Entonces, por ahora la muerte es lo único fantásticamente democrático que existe. Nos empareja todo. Y dije, por ahora. No es descartable que en un futuro no muy lejano haya gente que logre prolongar 50, 100 años más de vida. Pero no va a ser, en todo caso,
para todo. Va a ser para los que tengan la solvencia económica de semejante gasto. Es terrible lo que me está diciendo. Terrible. Va a ser la injusticia más grande en la historia de la vida humana. Comprar años de vida con plata. Quiero retroceder la cinta de la vida y quiero ir a una edad clave. Y me imagino que lo marcó para siempre. 6 años, cuando se fue su padre. ¿Qué sintió la muerte cuando murió su padre? ¿Cómo era él? ¿Qué le dejó como herencia, no material, sino en el alma, en el corazón de José Mujica? Tengo la imagen haciéndose rulo, escuchando una radio, que años después fue la misma radio donde escuché el triunfo de Maracaná. Seguramente que me dejó cosas, y me dejó un vacío gigantesco, porque fue cuando se empezaba a despertar en la vida. Me quedan algunas imágenes. Fui al estadio un par de veces con él. Me llevó de niño. En la época que las hinchadas de Nacional y Peñarol iban juntos. Y cada cual gritaba su grito y lo demás, y se compartía todo lo demás. Lo que habla a las claras que en materia de valores hemos retrocedido bastante. Lo tengo presente. Tengo presente, mi padre trabajaba en una balanza de vialidad que estaba frente a mi casa. Cuando venía a jugar a la Argentina, venían los ónibus de Honda que eran chiquitos, llenos de argentinos gritando. Y tengo la imagen que yo estaba bajo un paraíso, la noche que él llegó con una radio que había comprado. En aquella época teníamos pocas cosas. Era difícil comprar. Era una Edison, un mueble gigantesco. Y muchos otros recuerdos que me quedaron anudados. ¿Cuánto daría de todo lo que ha logrado en su vida, de todo, por tener 5 segundos ahora con el viejo? Sí. Hay cosas que no se repiten, seguramente que están guardadas en esa computadora biológica donde están amontonados todos los recuerdos que no necesariamente son conscientes, pero un día aparecen por esto o por lo otro, ¿verdad? Y alrededor de mi padre muchos nombres que ya no están. Mi barrio era un barrio donde morían las chacras y venían los solares. Era la época donde los trabajadores usaban pantalones de brin y gorras, y compraban un celularcito y se iban haciendo una casa de a pedazo a lo largo de mucho tiempo. Y las veredas eran de barro, caminitos de tierra, donde los gurises jugábamos a la bolita y al parcito y esas cosas que desaparecieron, y al trompo y el valero. Y un poquito más grande hacíamos carreras de petizos.
porque nos dábamos el lujo de tener un caballito. Sin embargo, para jugar al fútbol teníamos que jugar con pelota de trapo porque era muy bravo tener una pelota de fútbol. Tengo que ir a la pausa. Lucy, su madre, en una frase. Todo. La columna vertebral. Ya regresamos. Va vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... ¿Sabe lo que lo admiro de usted? Más allá de banderas, más allá de su gobierno, si fue bueno, si fue malo. Lo más importante, que a pesar de todos los golpes, no depositó en su corazón el odio. Sí, el odio es tramposo. Es tramposo porque es tan ciego como el amor. La diferencia que tiene el amor que es creador y el odio nos termina destruyendo a nosotros mismos. ¿Pero cómo lo hizo? Por el camino del pensamiento. Vi tanta bajeza y en el fondo creo en el hombre. Creo que el hombre es un bicho complicado, pero que tiene capacidad, por tener conciencia, de incidir sobre sí mismo y contribuir a autoconstruirse un poco mejor. No es sencillo, pero hay que conservar el oficio de la misantropía, de mirar para adentro, de hablar con uno mismo. A mí los años no de preso, los años que tuve en condiciones totalmente rareados, casi sin visita, solo. Me doble castigaron, tuve 7 años sin libro. Terminaron siendo los años más fecundos de mi vida. Porque para no ponerme loco, empecé a galopar para adentro. ¿Y qué me había pasado? Cuando era un gurisote de 18 años, 19 años, leía mucho. Era pobre y me venía a una biblioteca que había en la Facultad de Humanidades. Me pasaba 6 horas todos los días, porque el ónibus que yo tomaba salía de ahí. Me salía barato ir y venir. Pasaron años después. Eso me duró como 4 años. Después cuando estuve solo empecé a darle vuelta. Porque una cosa es leer y otra cosa es rumiar. Ya en otra etapa de la vida y otra perspectiva. Y fue remodelando mi carácter y mi manera de ver las cosas. He llevado unos buenos tortazos por esa manera. Porque hay gente que le parece que tengo que odiar. No es que pasé. Un montón de balazos y cosas por el estilo. Pero hay una cuestión social. Fulano puede tener una deuda y hay que castigarlo.
pero alrededor de fulano hay gente que siente y que palpita, que no tiene nada que ver con esa deuda. Y cuando estoy castigando a este, también estoy castigando de garrón a los otros. Con lo cual multiplico la escalera del odio. Hay mucha sabiduría en aquella verdad bíblica de poner la otra mejilla. Eso no es debilidad. Eso es apuntar lejos. Creo que en el fondo, aunque no lo quiera reconocer, Dios está cerca, suyo. Es posible que esté. Lo que pasa es que el universo es tan grande y conmovedor. Que no le puedo atribuir a una cosa sobrenatural que se ocupe de la vida humana. ¿Qué valor puede tener la vida humana más allá que las hormigas o que los renacuajos en la gigantesca inmensidad del universo? Si Dios tiene tanto poder y es tan determinante, ¿qué sentido tiene ocuparse de este mono complicado y complicador? Porque la escalera de la vida es maravillosa. Nosotros tenemos mucho amor a nosotros mismos. Pero es fantasía. Hay cosas que tienen otras especies que son conmovedoras. Pero en la naturaleza viva parecería que no existe la piedad, salvo en la maternidad de los animales superiores, los mamíferos y las aves. Ahí sí, hay que ver los teros, el sacrificio que están haciendo las teras para salvar a los hijos en este momento en el campo. Es conmovedor. Mujica, quiero hablar de Lucía. ¿Cuándo se dio cuenta que esa mujer iba a ser el amor de su vida? Es que no me di cuenta. En alguna medida era un caballero andante y de sopetón. El peligro, la noche, la soledad nos juntó hace muchísimos años. Seguramente que el amor tiene edades. Cuando uno es relativamente joven, es volcánico. Pero después se va transformando en una dulce costumbre. Es como un refugio, una especie de remanso, una especie de descansar de la batalla de la vida. Se va transformando en un compañerismo difícil de evitar. Y en la conducta masculina me parece ver permanentemente la necesidad de una madre que nos gobierne algo. ¿El cable a tierra? Cable a tierra y dónde están las cosas, no sé cómo hacen. Siempre saben dónde están las cosas. Y no somos iguales, de ninguna manera, ¿no? Somos terriblemente complementarios. Por eso, para mí ha sido un refugio. Ha sido una suerte encontrarla. ¿Sin ella no sería lo mismo su vida? Sería un desastre. Primero porque soy desordenado en las cosas de la casa,
pierdo las cosas, me olvido de esto, me olvido de lo otro. Y eso me pone orden, me pone en vereda y me ayuda a vivir. Yo cedo tranquilamente. Yo ahora me transformo en Lucía. Acá está Lucía, su compañera, su amiga, su amante, su mujer. ¿Qué le gustaría decirle? ¿O qué le gustaría preguntarle? Que nunca, jamás le dijo. Porque los hombres tenemos eso, lamentablemente a veces de cobarde, de no decir las cosas en el momento. ¿Qué le gustaría decirle ahora? Acá está Lucía. Qué pena no haberte encontrado antes. Ya regresamos. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... A vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! ¿Qué es la muerte, José? Es el camino de la nada. Tal vez el contrapunto de la vida que hace más hermosa la vida. Porque naturalmente la vida siempre está en riesgo. Y es algo que se pierde. Y si no estuviera la muerte, probablemente se transformaría en una cosa aburrida. Aunque interiormente quisiéramos vivir todo lo posible. Vaya contradicción la nuestra. Pero así está programada la naturaleza. ¿Cómo se lleva con la noche? Todavía soy de los que mira el cielo a veces. Lo valora, tal vez porque pasó mucho tiempo sin Pasé vivir. mucho tiempo sin poderlo ver. Y seguramente que los humanos terminamos mirando el cielo. Inventamos más allá, inventamos cultura, los monumentos más fantásticos que ha construido la humanidad están relacionados con la muerte. Una especie de afán de sobrevivir. Eso está metido adentro de nosotros. Misión imposible. Pero al final, como dice Tirso, cuando pienso que me voy a morir, tiendo la capa y me acuesto a dormir. ¿Tiene miedo? ¿Miedo a morir? Miedo a lo que quiera. No, tengo miedo de tener que sufrir. Demasiado. Si la muerte viene así de súbito, mejor. ¿Cómo sería su muerte ideal, José? ¿Cómo le gustaría morir a Mojica?
No, no me gustaría morir bajo ninguna circunstancia, pero tengo por lo menos un destino. Tengo en mi chacra un secoya plantado, grande, y ahí está enterrada Manuela. Y siempre le he dicho a mi compañera, cuando me muera, me prenden fuego y ponen la ceniza ahí. Nada de tumbas y todo eso, para complicarle la vida a la gente. Pero en mi manera personal no me río de la gente que tiene otras creencias. ¿Sigue creyendo en las utopías? Sí. Creo que si el hombre logra sobrevivir a sus propias contradicciones, tiene capacidad de transformarse a sí mismo en una cosa mejor, moral y éticamente hablando. Tiene. Porque es un animal de hábito, relativamente educable. Porque esta forma de vivir, de que 200 trabajan para uno, eso lo inventó el devenir de la civilización. El sapiens se movió durante más de 200.000 años, grupo humano de 30, 40 bandas, donde la propiedad en todo caso era transitoria y comunal, Pero hace unos 30.000 años empezó la revolución agrícola y allí empezó a construirse la idea de lo mío y lo tuyo, la elaboración del Estado, la aparición de las clases sociales, el que unos hombres trabajen para otros. Eso era inadmisible en la naturaleza. No es una construcción de la naturaleza, no es un orden divino, no es un orden natural. La manera natural de funcionar, el sapiens ha funcionado mucho más en comunidades. Parecido a esto lleva unos 30.000 años, 200.000 años cuando arrancó de la sábana africana, era otro tipo de organización social y todo lo demás. Entonces, si el hombre la construyó, el hombre puede construir cosas mejores, pero tiene que sobrevivir a sus propias contradicciones. Allí está. Creo que no hay nada laudado. ¿Le encantaría volver a tener 6 años, 5 años? Sí, claro. ¿Cuál fue el primer sueño que tuvo el niño José Alberto? ¿Se acuerda? Lo que me acuerdo que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial me regalaron un reloj, el primer reloj que tuve. Era una fiesta colectiva en un país, lo llamaban la Suiza de América, que no era ninguna Suiza. Pero comparativamente fue una época que el Río de la Plata tenía un per cápita como Francia o como Bélgica. En ese Uruguay ambicionábamos poder ir al liceo o a la escuela industrial, capacitarnos un poco, comprar algún chiche. La tengo en el galpón tirada en un rincón, una heladera de General Electric que tenía que pagar 12 pesos por mes a un comercio de unos vascos que estaban en el cerro. Era mucho más difícil comprar algo que hoy. Pero el mundo contemporáneo tiene unas enormes ventajas. Hay más educación, más formación, más medios, más comunicación. Desventaja. Hemos perdido cuotas de primitivismo, de fortaleza,
frente a las dificultades de la vida. El hombre contemporáneo es mucho más débil. Por supuesto, el de mi juventud y de mi niñez era mucho más débil. Aquellos gauchos analfabetos que se trenzaron para ser patria. Así que nada es tan, ¿verdad? Salimos del canal. Salimos. Nos vamos al boliche que está en la esquina. ¿Qué sería el mundo sin boliche, sin árboles ni pájaros? No sería mundo. No sería mundo. En ese boliche, ¿con quién le gustaría estar? ¿Con qué personaje de la historia del Uruguay le gustaría tomar un vino? Con don José Valle Ordóñez en primer término. Hablando del Uruguay. Artigas no puedo hablar porque Artigas es más que el Uruguay. Es el fundador del federalismo en el Río de la Plata. ¿Invitaría a Aparicio? ¿Cómo no? Todos los que lucharon. Y verlo. Un olvidado de la historia. Y algunos otros personajes. Mire, hace unos años andaba por Rivera a ver si se organizaba un sindicato de peones de estancia, peones rurales. Y vino un gaucho por allá, casi de la frontera entre Rivera y Tacuarembó. Sabía que yo venía y eso. El hombre me quería regalar algo, pero no sé, ¿sabes lo que me trajo? ¿Qué le trajo? Una espuela de rodaja grande así del abuelo. De la patria gaucha. La tengo colgada ya en pequeñas cosas, pero que son símbolos. Hay mucha gente que no se nombra, que no está en la historia, pero ha construido la historieta del diario vivir del país. Los anónimos. Los anónimos. Toneladas de anónimos. El hombre más hábil que he conocido en mi vida se llamaba don Vitoriano López. Era un obrero de mantenimiento de una fábrica desaparecida, la uruguayana Banzer. Yo lo conocí Dropesi, que tenía las grasas cocinadas de soldar. Era capaz de cortar un vestido, de hacer una soldadura, de construir el metal de biela para ponerle de armar un motor eléctrico, de levantar una casa siendo un anciano, porque me lo encuentro un día en una parada con un mameluco todo rotoso. ¿Para dónde va don Vitoriano? Me voy a morir pronto y le quiero dejar a la vieja una buena casa. Y se había puesto todo rotoso para ir a comprar materiales reciclados a una empresa que volteaba casa, Zunino se llamaba, y se hizo una casa de ticholo franceses. Y efectivamente la levantó y al poco tiempo se murió. Ese es un recuerdo de la capacidad humana que tienen los anónimos por ahí. La última pregunta. ¿Qué hay a este lado del paraíso? La esperanza. Me va a tener que disculpar, pero como hombre de fe, quiero decirle que Dios los bendiga y mucha vida. Muchas gracias. Tal vez la esperanza para mí sea Dios.